comunicados de la facultad, ¿no? Nos los dan a las 9 de la noche, ¿no? Sí, y ahí ya no es mi culpa. De todos modos tienen que estar atentos. Si nos dicen, no, sí, vamos a trabajar y vamos a trabajar de esta forma, yo les aviso para que tengan todo listo, ¿no? Ya en el peor de los casos, pues ya sería terminar el semestre en línea, ¿sí? Ya terminaríamos todos los reportes de forma individual y se va a conservar la misma forma de evaluación, puramente reportes, cada quien sabe lo que envió y en base a eso yo evalúo, ¿sí? Entonces, si me llegan a enviar un reporte más en específico, el de esta práctica, y me lo envían por equipo, yo no les voy a calificar este reporte por equipos. Yo voy a agarrar la persona que me lo subió y a esa persona le voy a poner la calificación, ¿sí? Porque ya se les está avisando que este reporte y los que sean en línea, ¿sí? Van a ser de forma individual. Regresamos de forma presencial si se puede, se trabajará como se viene trabajando, ¿sí? ¿Alguna duda, pregunta o comentario que tengan, compañeros? No, profe, ninguna. Ok, entonces, pues ya nada más para aclarar, este, en su reporte individual me tienen que anexar el cuestionario inicial, ¿sí? Si ya lo hicieron a mano, pues ni modo, lo pasan a computadora, lo agregan en un solo documento y va a venir el cuestionario con su reporte individual y sus conclusiones, ¿sí? ¿Sí quedó claro? Sí, muy bien. Sí, entonces me envían su cuestionario, ¿sí? Si más adelante nos dicen que regresamos forma presencial la siguiente semana, por ejemplo, pues ya para la plática 5.1 ya no hay reporte porque sería la segunda parte de las 5. Ahí no hay reporte, ¿sí? Entonces, para que estén atentos, ya se les está avisando, ¿sí? Por eso es esta sesión, pero pues ya dependeremos de cómo se maneje más adelante, ¿sí? ¿Alguna duda, pregunta o comentario que tengan, compañeros, antes de empezar la sesión? Sí, aquí, bueno, me comenta su compañero Carlos. ¿Qué pasó, compañero? ¿O ya no? En lo que termino de hacer esto de una vez. Ok, sí. Entonces, viernes, hoy es el 20, el jueves a esta hora para entregar el reporte, ¿sí? Y vamos a empezar, ¿sí? Ajá, ajá, ajá. Sí, entonces, continuamos con la práctica 5, que es la que nos correspondería, ¿sí? Rectificación con Tristor SCR, ¿sí? Nosotros ya empezamos a trabajar con el SCR y dijimos, es un componente que se parece al diodo, pero nosotros le decimos en qué momento queremos que conduzca, ¿sí? Entonces, vimos la curva de operación del SCR, ¿sí? Yo se las dibujé en el pizarrón y se las traté de explicar un poco, ¿no? Pero vamos a repasar un poco acerca de cómo funciona esta curva, ¿sí? Nosotros decíamos, ¿sí? En base a lo que ustedes investigaron, un SCR, ¿sí? Es un tristor de silicio semicontrolado en donde nosotros lo vimos y dijimos, ah, mira, se parece a un diodo, ¿sí? Exactamente es parecido a un diodo, tiene un ánodo, tiene un cátodo, ¿sí? Y tiene un tercer pin que le llamamos gate o puerta, ¿sí? Y se les decía, va a conducir normalmente de ánodo a cátodo, ¿sí? Únicamente el semiciclo positivo porque rectifica al igual que un diodo, pero nosotros tenemos que darle una pequeña corriente de disparo para que el diodo, el SCR, pueda conducir, ¿sí? Y decíamos, el ESCR tiene que tener la capacidad de tolerar 100, 200, 400 voltios y no dispararse hasta que yo le genere este disparo de corriente, ¿sí? En gate que necesita para conducir. Y decíamos, ok, tolera hasta 400 voltios, le genero el disparo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasaba? El voltaje disminuía y aumentaba la corriente, porque empezaba a conducir el SCR, ¿sí? Y decíamos, el voltaje disminuye y aumenta la corriente, ¿sí? Ustedes cuando disparaban, la lámpara se quedaba encendida, ¿sí? Conducía, empezaba a conducir.
¿sí? Nosotros hicimos el ejemplo, ¿sí? Haciendo referencia a la práctica pasada en donde nosotros armamos un circuito con el SCR utilizando corriente directa, en donde le decíamos, te voy a alimentar, ¿sí? Con corriente directa a 170 voltios, ¿sí? Por lo que hicimos en la clase pasada de corriente directa, ¿sí? Nosotros cuando le dábamos el disparo, pues la lámpara se encendía, pero habíamos sí, notamos un pequeño problema. La lámpara nunca se apagaba. Por más que yo iba al gay y le volvía a puchar, ¿sí? No se apagaba. Y les dije, está bien que la lámpara no se apague y no se debe de apagar. ¿Por qué? Porque el fabricante nos dice, hay una condición para que el SCR conduzca de ánodo a cátodo, ¿sí? Va a conducir, sí, normal, de ánodo a cátodo siempre y cuando le generes un disparo, pero tiene que cumplir una condición que es la siguiente, necesita una corriente mínima, una corriente de retención, ¿sí? Que llamamos IH. Por ende, tiene una corriente mínima que se llama IH, ¿sí? Que mientras estés por encima de esta corriente, el SCR va a conducir, va a dejar pasar la corriente. Pero cuando pases por debajo de este valor, el SCR regresa a su estado normal, de normalmente abierto, o sea, no conduce, ¿sí? Como nosotros trabajamos con corriente directa en la clase pasada, pues el SCR nunca se apagó, la lámpara nunca se apagó. ¿Por qué? Porque al ser continua siempre estaba por encima de la corriente mínima de retención. Y la única forma de apagarlo era desconectado desde la fuente de toma. Directamente desde los 127 voltios lo desconectábamos y se apagaba, solamente así, ¿sí? Y ahí concluimos, el SCR sí funciona en directa, pero no es lo más óptimo, ¿sí? ¿Por qué? Porque para apagarlo, ¿sí? Hay que desconectarlo de la toma, incluso hicimos otro circuito aparte en donde poníamos 2 SCR, uno para prenderlo y el otro para apagarlo, ¿sí? Pero entonces, ¿para qué necesito esta corriente mínima de retención si en corriente directa nunca se va a apagar el LED? O en este caso la lámpara, ¿sí? Ah, pues es a lo que vamos, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta o comentario sobre este pequeño repaso? No, ninguna. Básicamente lo que hicimos en la práctica anterior, ¿no? Sí, es un repasito, ¿sí? Para lo que sigue. Entonces, una vez que recordamos estos conceptos, ahora sí nos vamos a la práctica 5, ¿sí? Nos dice la práctica 5. Alambra este circuito, ¿sí? Vamos a analizar este circuito para ver qué componentes tiene, ¿no? Tiene el TH1, que ya lo conocemos, que es el SCR. Después tenemos la fuente con la que lo voy a alimentar, pero yo observo que viene voltaje VA y un neutro. Por ende, podemos concluir en esta parte que lo vamos a alimentar con una toma directa de alterna a 127 voltios de corriente alterna a 60 Hz, ¿sí? Hacemos el análisis. Viene el semiciclo positivo, ¿sí? Análisis, recuerden que cuando trabajamos en alterna se analiza primero el semiciclo positivo y después el semiciclo negativo, ¿verdad? Viene el semiciclo positivo en este instante. Lo primero que se encuentra es R1. ¿Qué era R1? Si se acuerdan, compañeros, ¿qué era? Era una lámpara, ¿no? ¿Sí? Lo primero que se encuentra es una lámpara. Después se encuentra un nodo, o sea que la corriente se va a dividir hacia acá y hacia acá. Vamos a empezar por acá. Viene por acá la corriente, se da vuelta por aquí y se va a dar cuenta de que hay un SCR. Pero se va a dar cuenta de que no va a poder pasar la tensión entre el ánodo. El ánodo está bien polarizado y después va hacia el cátodo, pero no va a poder pasar. No va a poder pasar hasta que yo no dispare la compuerta lógica, digo la compuerta, el gate, ¿sí? Hasta que no dispare con una pequeña corriente en gate, ¿sí? No va a conducir. Entonces me regreso para acá. R11 es una resistencia muy grande porque necesito controlar la corriente que va a entregar al gate. Porque otra vez, recordamos, el gay puede resistir 100 voltios, 150 voltios, no hay ningún problema con la tensión. El problema es la corriente. La corriente que necesita es muy pequeña, en escalas de miliamperios y microamperios. Muy pequeña. Tan pequeña que con un toque de los dedos
ustedes vieron que podíamos dispararlo y conducía, ¿sí? Entonces hay que disminuir la corriente que vamos a entregarle al gay por protección, ¿sí? R11 de protección. Después me encuentro un potenciómetro, sí, es un potenciómetro, vean, un extremo, otro y una tercera patita. Es un potenciómetro con un capacitor, una resistencia para proteger este diodo, ahorita hablamos sobre él, diodo filtro para filtrar los picos de tensión y ahora sí entra el gate, ¿sí? Entonces viene por acá, carga el capacitor se descarga, dispara y deja pasar, ¿sí? Relativamente lo que está haciendo es que estamos disparando el gate con la misma fuente con la que alimentamos la lámpara, es la misma, ¿sí? Pero para disminuir la corriente que puede llegar a pasar y estropear el gate, la protegemos, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta o comentario que tengan sobre el circuito? No, creo que no, profe. Ok, ¿sí? Entonces, alambramos este circuito, ¿sí? Aquí está, es exactamente el mismo, pero pues si quieren tomen capturas de pantalla, pero es exactamente el mismo que el de la práctica, ¿sí? Voy a observar la forma de onda, ¿sí? Voy a agarrar un osciloscopio, lo voy a conectar aquí y voy a observar la forma de onda, ¿sí? Empiezo simulación, ¿sí? Y observo lo siguiente, lo que estoy observando es la forma de onda de la energía, ¿sí? Que está recibiendo la lámpara. Si yo me acerco de esta forma y empiezo a modificar el potenciómetro, voy a observar que la forma de onda va a cambiar. Y si observo un poco aquí Proteus que me lo permite, la intensidad de la lámpara empieza, ¿sí? ¿Sí? Ajá. Brilla, ¿sí? Empieza a brillar un poquito más y se enciende, ¿sí? Entonces, yo con el potenciómetro estoy modificando la energía que le llega a la lámpara, ¿sí? Pero ¿cómo es posible hacer esto? ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy haciendo realmente para poder controlar la energía que le está llegando a la lámpara? ¿Sí? Entonces, para esto, primero necesito analizar esta parte de aquí, el circuito RC, porque el que está haciendo el control de la energía que le entrego a la lámpara, ¿sí? Es este circuito, el RC, resistivo capacitivo, ¿sí? Para poder entender lo que está haciendo este circuito, pues primero necesito recordar mis conceptos básicos de cómo funciona el capacitor, ¿sí? Pero pues yo lo estoy alimentando con corriente alterna, o sea, necesito saber cómo funciona un capacitor en alterna. ¿Cómo funciona un capacitor en alterna, compañeros? Como un circuito, un cortocircuito, ¿no? Como un cortocircuito. ¿Cuándo? ¿Cuando se carga o cuando se descarga? Ya cuando está cargado. Cuando está cargado se comporta como un circuito abierto, ¿sí? Pero eso normalmente lo analizan cuando es en directa. Aquí estoy trabajando en alterna, ¿sí? En alterna, ¿cómo se funciona un capacitor? Pues ustedes me dirían, pues como una pila, ¿no? Se carga y se descarga, ¿sí? El capacitor en alterna se funciona como una pila. Sí, pero a diferencia de una pila, pues ustedes saben que una pila tarda entre 3 a 4 meses en descargarse, ¿sí? El capacitor se carga en segundos, se carga en segundos y se descarga en segundos, ¿sí? Ya eso cambia totalmente, ¿verdad? Entonces vamos a repasar un poco sobre el capacitor, ¿sí? Nada más como repaso. Capacitor en AC, ¿sí? Entonces, la línea negra, ¿sí? La onda negra son mis 127 voltios de corriente alterna, voltaje de corriente alterna. Son mis 127, es el voltaje de la fuente, ¿sí? La señal azul es la carga del capacitor. ¿Cómo se carga el capacitor? ¿Sí? Voltaje en el capacitor es la azul, ¿sí? Entonces vamos a empezar. El capacitor, ¿sí? Ustedes saben que se les pidió, para evitar que lo reventaran, se les pidió un capacitor de máximo 400 voltios. ¿Por qué? Porque lo íbamos a alimentar a 127, incluso a 200.
¿sí? Entonces el capacitor se va a cargar. Empezamos, el capacitor se empieza a cargar 10, 20, 30, 100, 120, 127 voltios, ¿sí? Pero va a llegar un momento en el que en el voltaje en el capacitor va a ser mayor al voltaje de la fuente. ¿Por qué? Porque ustedes saben que la fuente va a empezar a disminuir su tensión. ¿Por qué va a empezar a disminuir? Porque es alterna. Semiciclo positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, ¿sí? Se va a empezar a disminuir el voltaje de la fuente, pero el capacitor, ¿sí? También se va a querer descargar, va a descargar esa tensión que acumuló, la va a querer descargar. Entonces, vean lo que va a hacer, se va a descargar el capacitor, ¿sí? Pero en un momento en el que el capacitor se está descargando, va a volver a venir el semiciclo positivo de la onda y el capacitor, ¿sí? En un momento dado, en este punto, el voltaje en el capacitor va a ser menor al voltaje de la fuente, ¿sí? Por ende, el capacitor nuevamente se va a volver a cargar y va a repetir el ciclo anterior. Se va a descargar, se va a cargar, se va a descargar, ¿sí? Entonces, el capacitor se va a descargar y se va a cargar en función a la siguiente ecuación. El tiempo de carga y descarga del capacitor es 5 veces el valor de la resistencia por la capacitancia. Si ustedes hacen la operación correspondiente, capacitancia por resistencia, me da unidad de segundos. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta o comentario que tengan? No, yo no, profe. ¿Sí? Conceptos básicos del capacitor, ¿sí? Entonces, el capacitor, su carga y su descarga va a depender relacionadamente al valor de la resistencia, porque es una multiplicación, ¿sí? Y me da el tiempo de carga y descarga. Pero si yo tengo, ¿sí? Observen aquí, un potenciómetro que es una resistencia variable, ¿sí? Lo que se está modificando es el tiempo de carga y descarga del capacitor, por lo que acabamos de revisar, ¿sí? Entonces, una vez que entendimos cómo funciona el capacitor, vamos a analizar otra función del capacitor que ustedes conocen perfectamente, ¿sí? El capacitor tiene otra propiedad, que es el desfasamiento de la tensión con respecto a la corriente, ¿sí? El capacitor ¿adelanta o retrasa la tensión? ¿Qué hace? La va a trazar. La va a trazar, ¿no? Por sus conocimientos que tuvieron de una materia que se llamaba análisis de sistemas y señales, ¿no? ¿Sí? Ustedes fácilmente pueden ponerle aquí fase en capacitores, para no dibujarla yo porque me sale muy feo, ¿sí? Aquí rápido agarro una imagen y efectivamente, ¿sí? Un condensador atrasa la tensión o adelanta la corriente, como quieran verlo, ¿sí? 90 grados, ¿sí? Porque así funciona, es una de sus propiedades, atrasar la tensión con respecto a la corriente, ¿sí? Entonces, esa propiedad es la que me va a ayudar a yo generar algo que voy a llamar, ¿sí? Ángulo de disparo, ¿sí? Yo voy a disparar, ¿sí? Con la misma tensión con la que estoy alimentando la lámpara, que es el SCR, ¿sí? Pero 90 grados atrasada, ¿sí? Para generar un desfase y para yo poder generar algo que voy a llamar ángulo de disparo. Voy a agarrar otro canal del osciloscopio y lo voy a poner aquí donde está el disparo. Una vez que lo puse ahí, voy a volver a ver la forma de onda. Déjenme pongo el canal azul en corriente alterna, lo escalo un poco, ¿sí? Lo escalo un poquito menos para que no se vea tan estorboso, lo pongo arriba, el disparo lo pongo abajo. Me voy a acercar nuevamente para que lo vean mejor, ¿sí? Aquí abajo tengo el ángulo de disparo, ¿sí? Aquí dispara el SCR, ¿sí? Y le dice al SCR, ¿cuándo vas a conducir? Yo disparo en este punto, aquí conduce. Yo disparo en este punto, aquí conduce, ¿sí? Entonces, lo que estoy viendo acá es el ángulo de disparo y lo que estoy viendo acá arriba es el ángulo de conducción, ¿sí? Son conceptos diferentes, pero que trabajan juntos.
Uno le va a decir en qué momento vas a conducir y el otro te va a decir en qué momento, sí, digo, qué cantidad de energía voy a pasar a través de la lámpara, ¿sí? Entonces, para verlo un poquito mejor, esta forma de onda está bien, así se debe de ver, pero para que lo entiendan un poquito mejor, lo voy a cambiar y lo voy a poner acá, ¿sí? Va a ser exactamente lo mismo, pero nada más estamos cambiando la vista de la señal, ¿sí? Ahora sí, ángulo de disparo, aquí dispara, ángulo de conducción, ángulo de disparo, aquí dispara, esto conduce, aquí dispara, esto conduce, aquí dispara, esto conduce. Ángulo de disparo, ángulo de conducción. Todo esto es gracias a posible al capacitor, que va de mano con la resistencia en base a las propiedades que ya revisamos. ¿Alguna duda, pregunta o comentario que tengan hasta aquí? No, profe, todo muy claro. ¿Ok? Sí, entonces, me regreso acá, vamos a verlo de esta forma, ¿sí? Nos dice, tú tienes aquí un ángulo de disparo, ¿sí? De 90 grados. O sea, yo disparo aquí en 90 grados. ¿Qué quiere decir? Que yo en este instante le voy a decir, aquí tú, SCR, vas a conducir. Por lo tanto, yo genero el ángulo de disparo en este instante de tiempo y aquí genero el ángulo de conducción, lo que quiero entregarle a la lámpara, ¿sí? Si el ángulo de disparo es de 90 grados, ¿de qué valor es el ángulo de conducción? Ángulo de conducción. ¿De qué valor es? Si yo disparo en 90 grados, ajá, ¿de qué valor? También de 90 grados, ¿no? También de 90 grados, ¿sí? Perfecto. Entonces, ya esto ustedes lo pueden pasar a tensión, ¿sí? Con una regla de 3. Si 180 grados son 60 voltios, ¿por qué? Porque medio ciclo, 90 grados son, sí, aquí hacen la conversión y me parece que son 30 voltios, que es lo que le está llegando a la lámpara, ¿sí? Ángulo de disparo, ángulo de conducción, ¿sí? Otro ejemplo, me pide un ángulo de disparo de 45 grados, ok, disparo en 45 grados, aquí está. Yo disparo y aquí le digo al SCR, en este instante de tiempo vas a conducir, aquí conduces. ¿Qué, qué ángulo tengo en el ángulo de conducción? ¿Qué valor es? 135 grados, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, yo genero, gracias a lo que vimos por el RC, resistivo capacitivo, el ángulo que desfasa momentáneamente a la tensión original que le va a llegar a la lámpara y puedo generar estos ángulos de disparo que le va a decir en qué momento debes de conducir. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene que ver la IH, lo que expliqué al principio, ¿sí? La corriente de retención en todo esto. ¿Qué tiene que ver la IH? Pongo la Es simulación otra vez. la corriente que, pues, va a permitir pues, la conducción, ¿no? Ok, pero ¿están de acuerdo que al estar trabajando con alterna, vean, en un momento no va a conducir? Aquí está en cero, ¿ya vieron? Conduce, no conduce, conduce, no conduce, porque como es alterna, pues en algún momento va a pasar por el valor mínimo de conducción, ¿no? Si quieren lo vemos acá, rápido. Pongo aquí mi tabla, pongo mi señal alterna, ¿sí? Pongo aquí mi IH, ¿sí? Y en algún momento va a ser mayor, ok, en este momento vas a conducir, pero ya después vas a ser menor a IH y ya después aquí ya no vas a conducir, ¿sí? Y menos acá porque pues como eres diodo no conduces, ¿sí? O sea que aquí conduzco y acá ya no conduzco, ¿sí? Véalo, sí, aquí lo estamos viendo. ¿En qué nos ayuda la IH?
la IH nos está ayudando que dejo pasar, no dejo pasar, dejo pasar, no dejo pasar, dejo pasar, no dejo pasar. Pero como yo estoy modificando el valor del RC, ¿sí? Le estoy diciendo que ahora aquí generas el disparo, dejas de conducir aquí, generas el disparo, dejas de conducir aquí, generas el disparo. Cambio el potenciómetro, aquí generas el disparo, aquí conduces, aquí generas el disparo, aquí conduces, aquí generas el disparo, aquí conduces. La IH me permite estar cambiando constantemente el ángulo de disparo porque el SCR va a estar trabajando en conmutación, deja pasar, no deja pasar, deja pasar, no deja pasar, pero como yo estoy alimentando el ángulo de disparo con una frecuencia porque viene de la misma fuente, ¿sí? El disparo me está generando un disparo a 60 Hz, disparo, 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 ¿sí? Entonces, esto me permite generar un tren de pulsos de disparo que constantemente están haciendo que el SCR conduzca. No necesito preocuparme por, tengo que estar oprimiendo 60 veces por segundo para que conduzca. No, al conectarlo con la misma fuente se está generando un pulso de disparo, un ángulo de disparo a la misma frecuencia y que está continuamente disparando el SCR. Si se modifica el ángulo de disparo, ¿sí? Se va a modificar la forma de onda porque le digo, ahora, en este instante, esto me conduces. ¿Alguna duda, pregunta o comentario que tengan? No, creo que yo no. Sí. Entonces, vimos todo este circuito, protección porque mucha corriente, RC, tenemos un capacitor filtro para eliminar picos de tensión, un diodo, pero si hay un diodo necesito una resistencia para protegerla. ¿Para qué es este diodo? ¿Para qué creen que sea? En base a todo lo que se les explicó. ¿Para qué? ¿En qué me ayuda ese diodo y por qué tengo que ponerlo? ¿Qué hará la función ese diodo? ¿Sí? Recuerden lo que les dicen en teoría. Todos los componentes electrónicos hacen siempre lo mismo. ¿Sí? ¿Qué Pues será el como diodo? proteger gate, ¿no? Pero no entiendo bien por qué. Ok, no protege nada porque ustedes saben que un diodo es un conductor, ¿sí? Si le doy un amperio, él va a dejar pasar un amperio siempre y cuando sea positiva la señal, ¿sí? Y aquí viene la magia. Me dice, yo voy a conducir de ánodo a cátodo cuando me generes un disparo. ¿Qué polaridad tiene que tener el disparo para que conduzca? Positiva. Positiva, ¿verdad? Pero yo el disparo lo estoy alimentando con una señal de corriente alterna, o sea que voy a tener un semiciclo negativo. Por lo tanto, no quiero que se dispare con semiciclo negativo, porque no va a poder. Le pongo un diodo para rectificar. ¿Sí quedó claro? Sí, sí. Ok, otra pregunta. ¿Se podrá disparar un SCR con un semiciclo negativo? Sí. A ver los demás compañeritos, porque pues nada más dejan que su compañero está igual que en el laboratorio, nada más dejan que uno conteste. ¿Sí? Pueden escribir en el chat si les da pena. Yo pensé que a estas alturas ya no les daría pena hablar conmigo, ya me conocen. Entonces, ¿se podrá disparar con un semiciclo negativo? Sí, no. Ok, me dice con su compañera que no. Lamento decepcionarla, pero sí. Vámonos acá. Vámonos a la curva de toda la vida con la que siempre les he estado presentando cómo funciona el SCR. Y yo hasta ahorita he estado trabajando en este cuadrante. Pero si me voy a este lado, tengo este cuadrante. Un cuadrante en donde me dice, si quieres que conduzca en semiciclo negativo, tienes que cambiar la polaridad, o sea, invertirlo y proporcionarle un disparo negativo
para que pueda conducir. Acá está, ¿sí? Pero ahorita no lo vamos a hacer, porque para hacer eso necesito conectar el SCR en inversa, o sea, al revés, que aquí venga el negativo y acá el positivo, y generar un disparo negativo para que pueda conducir, ¿sí? Pero sí se puede, ¿sí? Por ende, el capacitor dice, porque ustedes saben que un capacitor sí se puede cargar de forma negativa, bueno, en inversa, ¿sí? Sí se puede, pero dice, ¿de qué sirve que me cargue negativamente si no voy a tener dónde descargar dicha tensión? Porque el diodo no lo va a permitir. No deja que el semiciclo negativo circule porque el diodo está haciendo su chamba y está rectificando, ¿sí? ¿Alguna duda, pregunta o comentario que tengan? Nada, porque puede recibir disparos negativos, pero no va a dejar pasar la corriente porque necesita venir en inversa, ¿sí? Algo que tienen que recordar en base a sus investigaciones, que entre el gate y el cátodo hay un diodo, ¿sí? Entre el gate y el cátodo hay un diodo. Entonces, cuando yo disparo al gate, ¿qué es lo que hace? Hace que este diodo conduzca, permitiendo o abriendo el canal para que conduzca de ánodo a cátodo. Si le pongo uno negativo, ¿sí? Necesito tener este volteado al revés para cambiar la polaridad, ¿sí? Pero pues no va a conducir porque pues no está en inversa. Y eso lo vamos a ver más adelante, más a detalle, cuando trabajemos un dispositivo que es capaz de conducir la tensión en ambos sentidos, ¿sí? No se preocupe por eso, lo vamos a ver más adelante, porque ustedes saben que este rectifica y solo deja pasar semiciclos positivos, ¿sí? ¿Alguna otra duda, compañero Carlos? No entendí entonces para qué sirve ese diodo en el gate, pues para proteger, para que no venga el semiciclo negativo. ¿Sí? Porque no lo quiero, no quiero que vaya, ¿sí? Y dispare negativamente el SCR, que no lo va a hacer, pero no quiero que lo dispare, no quiero que haya una corriente negativa, ¿sí? En el gate, porque eso genera cambio de transición, eso genera picos de tensión negativos, ¿sí? Solo quiero que se dispare con semiciclos positivos, porque lo que quiero pasar, lo que va a pasar a través del SCR es una señal positiva, un semiciclo positivo. ¿Sí? No quiero que pasen, que llegue una corriente negativa porque no va a conducir, no tiene caso. Por eso lo protejo de esta forma. Sí, más adelante, sí, sí va a haber un componente, pero para ese componente vamos a buscar otra forma de protegerlo. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, pregunta o comentario que tengan hasta aquí? Entonces, pregunta grupo, ¿sí? Comercialmente, ojo, comercialmente, no, ¿sí? No técnicamente, comercialmente, ¿qué será este circuito? ¿Qué será comercialmente? Exactamente, lo conocen como dimmer. Si ustedes buscan en internet, ¿sí? Esto que se está implementando es un dimmer, ¿sí? ¿Qué es un dimmer? Es un switch así. Bueno, aquí nos aparece de una vez para que lo vean así ya físicamente. ¿Qué es este de acá? ¿Sí? Un dimmer, ¿sí? Que es bueno, aquí le llama atenuador rotativo, pero pues igual atenuamos la tensión, o sea, controlamos la energía de una lámpara, ¿sí? Es se me fue el nombre. Controla la intensidad de una lámpara, ¿sí? Comercialmente se conoce como dimmer, ¿sí? Controlamos la intensidad de una lámpara alterna, ¿sí? Pero pues este no es el diseño más eficiente que existe. De hecho, yo no puedo vender esto porque es muy ineficiente. ¿Por qué creen que sea ineficiente?
funciona, sí funciona, hace su trabajo de regular la luminosidad, sí, sí lo hace, pero es muy ineficiente, ¿por qué? ¿Por qué es ineficiente? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? ¿Cómo que no saben? Si ya lo vimos. Porque no estoy controlando el 100% de la energía, porque al ser un solo SCR, solo estoy aprovechando el 50% de la energía. El otro 50 se está desperdiciando, ¿sí? No están controlando el 100% de la energía, por lo tanto, la lámpara no se va a encender a lo máximo. ¿Por qué? Porque el medio semiciclo no está pasando, por eso, ¿sí? Entonces, una vez que entendimos y vimos cómo funciona el SCR, la práctica nos dice lo siguiente, ¿sí? Alambre siguiente circuito, sí. Me dice, debes de traer un transformador de 127, me parece que a 12 voltios, ¿sí? Si no, de todos modos sirve, ¿sí? A 12 voltios. Después de eso tienes que ponerle un puente rectificador, ¿sí? Un diodo y su resistencia de protección. ¿Qué es este diodo? ¿O cuál es? Es un diodo Zener. Es un Zener. ¿Qué hace un Zener? Conceptos básicos de electrónica. ¿Qué hace un Zener, compañeros? ¿Ya no se acuerdan qué hace un Zener? Esto es una maravilla de componente. ¿Qué hace un Zener? ¿Qué hará? Y aparte, está mal conectado. Miren, aquí está el cátodo y aquí está el positivo del puente rectificado. Está en inversa. No va a circular. ¿Qué hace un Zener? ¿Sí? Delimita el voltaje. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que dependiendo cómo esté diseñado el Zener, va a delimitar el voltaje que me va a entregar entre sus dos extremos. Si yo me voy abajo, me va a decir, tienes que conseguir un diodo Zener a 9 voltios. Por lo tanto, va a delimitar el voltaje, ¿sí? A una salida de 9 voltios. Es un transformador a 12 voltios, solo nos va a entregar 9 voltios. Y se coloca en inversa porque así funciona, ¿sí? Entonces, ¿qué circuito es este? ¿Qué hace este circuito? ¿Qué circuito es este? En lo que yo lo voy alambrando. ¿Qué hace ese circuito? Pues un circuito rectificador a 9 volts, ¿no? Ok, es un circuito rectificador a 9 volts, ¿sí? Le vamos a llamar, es un sujetador de tensión, delimita la tensión a 9 voltios. Aquí está, es exactamente el mismo. ¿Hay algún problema si no pongo el transformador? No, No, ¿verdad? Ustedes saben que esta es para ahorrar espacio, pongo la fuente, la pongo a 17 voltios, ¿sí?
y funciona, ¿sí? Voy a ver la simulación para ver si está haciendo su función, ¿sí? Me acerco un poco y además tengo que cambiar varias cosas. Primero es en DC porque rectificado. Después tengo que cambiar la escala para que se vea más grande. ¿Por qué? Porque son 9 voltios, o sea, se vea más pequeña, ¿sí? Observo y precisamente aquí está 0 voltios y acá me da sujetado delimitado a 9 voltios, ¿sí? Está haciendo la función. Si se dan cuenta, ¿sí? Es parecido a un oscilador, ¿no? Si está parecido a un oscilador, porque vean, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, ¿sí? ¿A qué frecuencia funciona? O sea, 60 Hz, ¿no? Eso se No, mantiene, ¿no? no, vea, ¿qué tenemos aquí? Un puente de diodos, ¿no? ¿Cómo es la frecuencia después del puente de diodos? Ah, ya, no, sí, es a Es ciento el veinte doble, ¿verdad? 120 Hz. 120 Hz es un oscilador de 120 Hz, de 0 a 9 voltios. ¿Para qué? Ahorita vemos, ya está funcionando, ¿sí? Entonces nos dice, una vez que tienes tu oscilador o tu recortador de onda, ¿sí? Ármate el siguiente circuito, ¿sí? Terminamos este, nos vamos acá y me dice, ármate el siguiente arreglo, ¿sí? En donde conocemos todo menos el nuevo componente que tenemos aquí, que este componente es un UJT, así se llama. Ahorita vemos por qué se llama UJT, ¿sí? Es un UJT y yo me doy cuenta de que tengo un emisor, base 2 y base 1. Por lo tanto, pues puedo suponer que es de la familia de los transistores, UJT, ¿sí? Si lleva T en su nombre, pues ha de ser por transistor, ¿sí? Vamos a ver cómo funciona este componente, ¿sí? Y me dice, vas a conectar entre C y D la salida de tu recortador, de tu oscilador. Entonces nosotros sabemos que le vamos a entregar una señal más o menos así, ¿sí? No es cuadrada, ¿verdad? Porque recuerden que tenemos valle, porque puente rectificado, ¿verdad? ¿Sí? Que son 9 voltios a 120 Hz, ¿sí? Entonces, pues si es como un transistor, pues va a funcionar, ¿no? Yo le doy un voltaje al emisor y va a conducir entre base 2 y base 1, como lo hace un transistor, ¿sí? Ustedes ya lo saben. Pues vamos a ver si realmente lo que estoy pensando es lo que creo. Para eso, ya sea ir a su hoja de datos o a su curva de operación. UJT, transistor de una sola unión o monounión, ¿sí? En donde efectivamente es parecido a un transistor porque tenemos un emisor, base 1, base 2, pero también es parecido a un diodo porque solo tiene una unión PN, ¿sí? Solo tiene una unión P y una unión N, ¿sí? Por lo tanto, va a conducir del emisor a base 1 y cuando conduzca se abre el canal y conduce entre B2 y B1. Pues vamos a comprobar a ver si es cierto, vamos a ver su curva de operación del UJT. Me dice el fabricante, el UJT va a funcionar de la siguiente forma, ¿sí? Tú le tienes que proporcionar un voltaje, ¿sí? Que le vamos a llamar voltaje pico, ¿sí? Al emisor. Cuando tú superes una cierta cantidad de tensión de voltaje pico, el UJT va a conducir, ¿sí? Porque entre el emisor y la base 1 hay un diodo. Conduce este diodo, ¿sí? Abre el canal y deja conducir. Por ende, yo le voy a dar un voltaje. Empezamos, le doy un voltaje, le doy un voltaje, le doy un voltaje, le doy un voltaje, ¿sí? Cuando yo supere un voltaje pico, ¿qué es lo que va a pasar? Ah, ahora el voltaje va a disminuir y va a aumentar la corriente. ¿En dónde? En el emisor. Voltaje del emisor, corriente en el emisor. Otra vez le doy voltaje, le doy voltaje, le doy voltaje, le doy voltaje. Cuando supere el voltaje pico, va a disminuir el voltaje y va a aumentar la corriente. Algo parecido a un SCR, ¿sí?
pero es más de la familia de los transistores. Esta acción de disminuir voltaje y aumentar corriente se conoce como región de resistencia negativa, porque ¿cómo es posible que disminuya el voltaje y aumente la corriente? Porque también se está disminuyendo la resistencia, ¿sí? Entonces, vean, pongo esta curva y va a decir lo siguiente: supero el voltaje pico, ¿sí? Te doy una corriente en la salida, ¿sí? Pero después, recuerden que lo estoy alimentando esta señal, con esta señal, ¿sí? Tienen que tener esto en mente, por eso lo vimos al principio, con esta señal que va de 0 a 9 voltios. Por ende, va a regresar a su estado original, en donde B se encuentra normalmente abierto. Pero otra vez vuelvo a superar el voltaje pico y me da esta tensión. Vuelvo a superar el voltaje pico, esta tensión. Vuelvo a superar el voltaje pico, esta tensión. Vuelvo a superar voltaje pico, esta tensión. Voltaje, supero voltaje pico y me da esta tensión. ¿Qué está haciendo el UJT? ¿Qué está haciendo? ¿Darnos pulsos? Dan dos pulsos unitarios, ¿sí? Porque este tipo de señal ya la conocen, ¿no? Recuerden allá por sus ayeres que llevaron una materia que se llamaba análisis de sistemas y señales, ¿no? Y ustedes hacían ahí matrices y resolvían por algún método raro y les decían, tenemos forma de onda cuadrada, triangular, diente de sierra y pulsos unitarios. Y ustedes se preguntaron, ¿esto para qué me va a servir? ¿Para qué me va a servir un pulso unitario? Ah, el UJT te genera pulsos unitarios. ¿Para qué? Ahorita vamos a ver para qué los vamos a aplicar. Esto es lo que hace el UJT, ¿sí? Si no me entendieron, se los leo. Cuando el voltaje entre el emisor y la base 1 excede al voltaje pico en una pequeña cantidad, el UJT se dispara. Cuando esto sucede, el circuito de emisor a base 1 se convierte en un circuito cerrado y empieza a conducir, ¿sí? Todos los circuitos UJT, la ráfaga de corriente entre el emisor y base 1 es fugaz y el UJT rápidamente se revierte de regreso a la condición inicial, o sea, apagado, ¿sí? Para yo saber cuál es el voltaje pico que tengo que superar, el fabricante me da la ecuación. El voltaje pico es igual a nu, creo que sí se llamaba nu, ¿sí? Aquí lo tengo, sí, es eta, ¿sí? Es igual a eta, ¿sí? Por el voltaje en base 1, base 2 más el voltaje, ¿sí? Que es el potencial de la barrera de la unión. 0.7 voltios. ¿A qué les recuerda esto? A los diodos. A un diodo, ¿verdad? ¿Sí? Para calcular el voltaje pico, ¿sí? ¿Cuánto vale la relación de separación? Ah, pues eso te lo da el fabricante. Me voy al datasheet del mono unión y me dice, eta vale normalmente 0.56, ¿sí? Y después te da la ecuación para calcular el voltaje pico, que va a variar en base al voltaje con el que tú estés alimentando el UJT, que en nuestro caso son 9 voltios, pero son 9 voltios a 120 Hz, ¿sí? Y acá está la curva de lo que acabamos de ver, ¿sí? ¿Alguna duda, pregunta o comentario en lo que alambro? ¿Todo bien? Sí, todo bien, profe. Ok, entonces aquí está alambrado, exactamente es el mismo circuito que viene de la práctica, ya lo conecté con mi oscilador que tenemos acá y lo que me va a interesar pues va a ser la salida. ¿En dónde? En la base 1, aquí, ahí es donde tengo la salida, ¿sí? Me voy al circuito y recuerdo algo, miren, tenemos nuevamente el circuito RC que ya estudiamos anteriormente, por lo tanto va a ser exactamente lo mismo, ¿sí? Empiezo simulación y déjenme, tengo que adaptar aquí la forma de onda porque se va a ver muy pequeña, lo hago más grande y ahí tienen, lo voy a acercar aquí, que se ve aquí, su tren de pulsos. ¿Para qué? Ahorita vemos para qué lo vamos a ocupar.
¿sí? Si yo modifico el tiempo del disparo con una resistencia variable, pues lo que se va a cambiar va a ser los pulsos de trenes, que como tal no cambian el tamaño como lo estamos viendo, no cambian. Lo que está cambiando es el desfase, porque ya saben cómo funciona el capacitor, ¿sí? ¿Alguna duda, pregunta o comentario que tengan hasta aquí? ¿Todo bien? Sí, profe, sin Sí, recuerden que esto lo van a tener que replicar en su reporte. Sí, yo ya les estoy dando toda la información que necesitan para responderlo. Entonces, ahora sí, la pregunta del millón. ¿Para qué me sirve el UJT que me va a dar un tren de pulsos? ¿Para qué? ¿Para qué quiero un tren de pulsos? Sí, les doy una pista. El siguiente circuito que hay que alambrar es el SCR. Esto de aquí, no se confundan, es un simple transformador toroidal 1 a 1. Lo que entra es igual a lo que sale. Es un 1 a 1. ¿Para qué quiero el tren de pulsos? Aquí está el SCR, aquí está la lámpara y aquí lo voy a conectar, ¿sí? A 127 voltios aparte, ¿sí? ¿Para qué quiero el tren de pulsos? Voy a ocupar el tren de pulsos para disparar el SCR. Todo esto que hice es un circuito disparador para el ángulo de disparo del SCR. Tengo mi transformador toroidal y lo voy a conectar al tren de pulsos. Aquí cierro circuito acá y los pulsos que me está generando este circuito van a servir para disparar el SCR. Lo observo, simulo, detengo un momento para poder escalar, porque pues ahora estoy viendo 170 voltios acá, ¿sí? Me acerco un poco, no, así está bien, ¿sí? Y de una vez le pongo el tren de pulsos para verlo acá. Aquí está, ¿sí? Pongo, detengo un poco. Este está en AC, este está en DC y este lo tengo que escalar, ¿sí? Para poderlo ver, porque si no, no lo vamos a poder ver, ¿sí? Ahí, otra vez, play y escalo. Ahí está, ¿sí? Este lo voy a hacer más pequeño para que se pueda ver mejor. Así se ve bien, ¿sí? Detengo y me acerco, ¿sí? Ángulo de disparo, ángulo de conducción, ángulo de disparo, ángulo de conducción. Utilizamos el UJT, una de las, de lo por qué fue inventado, es para disparar el SCR con mayor precisión, ¿sí? Porque estoy trabajando al doble de la frecuencia, ¿sí? Entonces ocupamos el SCR, ¿sí? Para disparar el UJT con mayor precisión, ¿sí? ¿Alguna duda, pregunta o comentario que tengan? en este tipo de circuito, entonces ya estamos también ocupando el, pues el 100% del voltaje o no, o No, sea, sí, no, seguimos solamente la mitad. trabajando con véanlo, acá está, este es el SCR de los 127 voltios, pero acá necesito 9 voltios para esto, por eso hicimos todo acá, ¿sí? Pero ahorita nada más estamos demostrando para qué quiero el UJT como tren de pulsos que va a servir para disparar el SCR, ¿sí? ¿Está bien esta forma de onda que estamos viendo aquí? Porque aquí veo el semiciclo negativo, ¿no se supone que el SCR está rectificando porque, pues, diodo?
¿Está bien lo que estamos viendo aquí? Esta es la forma de onda que está llegando a la lámpara, o eso creo, porque aquí está el SSR. Miren, aquí lo tengo. Estoy bien lo que estoy viendo, porque aquí me manda hasta 105, bueno, 130, 120 menos negativos, porque pues alterna. ¿Qué estoy viendo aquí, ingenieros? ¿Qué es esto? ¿Qué es este tipo de señal? Es la señal que está ahí por el SSR, la que sirve para la lámpara. Pero, ¿qué estoy viendo? ¿Qué estamos viendo? ¿Por qué estamos viendo ahí? O más que nada, ¿por qué estamos viendo el semiciclo negativo? ¿No se supone que el semiciclo negativo no pasa al ser un diodo? ¿Por qué aquí lo estamos viendo? No, ¿está bien? ¿Sí? Lo que estamos viendo, hoy aquí te tengo aquí, es lo que no está pasando por la lámpara. Vean, aquí está el pulso. Por lo tanto, lo que no estoy viendo es lo que está consumiendo la lámpara. Todo lo demás es lo que no está pasando, lo que no deja pasar el SCR. Si no se acuerdan, ya hicimos un experimento así, ¿sí? Ahí les va, ¿sí? Ustedes cuando trabajaron el SCR en directa, yo les dije, agarren el SCR, ¿sí? Aquí está con su gate, el ánodo, el cátodo, y midan en paralelo, y pusieron un voltmetro, ¿sí? Y ustedes me decían, mientras la lámpara estuviera apagada, me daba 120 voltios de corriente directa. ¿Por qué? Porque es lo que estábamos haciendo. Cuando ustedes disparaban el gate con una pequeña corriente, ¿sí? ¿Qué pasaba con este voltaje? Sí, va a cero. Se iba a cero. ¿Cómo rayos voy a ver en el osciloscopio 0 voltios? Lo que estamos viendo aquí es el voltaje que no está pasando por el SCR, o sea, el semiciclo negativo, y esto no pasa porque el ángulo de disparo lo genero aquí, aquí disparo, lo que no se ve o lo que me falta es lo que está pasando, es lo que está alimentando, es el ángulo de conducción. ¿Dudas, preguntas o comentarios que tengan? Ah, de un lado tengo la etapa de control, del otro lado tengo la etapa de potencia. De un lado tengo un circuito a 9 voltios, UJT, y del otro lado tengo un circuito a 127 voltios. ¿Para qué lo estoy ocupando? Para elevar la tensión No, nuevamente, porque es un ¿no? toroidal, un 1 a 1, no eleva tensión, es un 1 a 1. ¿Sí? Conceptos básicos de transformadores. Dice transformador 1 a 1 y no solo es cualquiera, es un toroide. ¿Sí? Aquel que es un circulito, mucho embobinado y sus 4 patitas. De un lado tengo la etapa de control, de un lado tengo un Arduino, una computadora, del otro lado tengo una lámpara, motores. ¿Para qué lo ocupo? Para aislar, para proteger la etapa de control de la etapa de la potencia. Otra forma de utilizar aisladores. Antes de que se utilizaran los autoacopladores, se utilizaban mucho los toroidales, ¿sí?
No sé si a través de su experiencia o de su vida hayan visto ya placas de componentes ya viejos, de un estéreo viejo, de un DVD viejo, de un casete, que ahí los había mucho, utilizaban mucho los toroidales para aislar. Hoy en día ya no se utilizan tanto, porque ya tenemos los autoacopladores, ¿sí? Y de hecho, sí se siguen ocupando, pero más que nada en aplicaciones en donde el circuito ocupa muchos componentes de potencia y disipa mucho calor, porque una característica del transformador toroidal, que aparte de aislar, es que no disipa tanto calor y sigue protegiendo, ¿sí? ¿Alguna duda, pregunta o comentario que tengan? ¿Todo bien? Sí, entonces, ya con esto espero recibir un buen reporte, ¿sí? Porque, ¿qué les pide? Les pide, aparte de que ustedes tienen que hacer la réplica y hacer la simulación para obtener la forma de onda, les dice, explique el funcionamiento de cada uno de los circuitos de la práctica, ilustre e interprete las formas de onda de la práctica. Interprete, ¿sí? Porque no sé cómo anda su comprensión lectora y nada más me pone la imagen del osciloscopio. Dice, ahí está, interprete, ¿sí? Me tienen que decir qué señal es, con qué la estoy comparando y qué están viendo, porque me lo está pidiendo. Para cada circuito que yo ya les di la información. ¿Dudas, preguntas, comentarios que tengan? Les alejo un poco para que vean, pero pues de todos modos, es exactamente lo mismo que viene en la práctica. Ok, si no queda ninguna duda, pregunta o comentario, eso sería todo. Si gustan, ya se pueden desconectar. Muy bien, profe, muchas gracias. Hasta Una luego. duda, mencionó que entonces el previo lo hacemos, bueno, más bien pasamos a la computadora y lo anexamos en este reporte, ¿verdad? Sí, en el mismo documento, ¿sí? No me vayan a llenar de documentos su carpeta, ¿sí? Okey, sí. Un solo documento, ¿eh? Porque ya me imagino ustedes que me mandan 3 imágenes, 2 documentos, un PDF y después un PowerPoint. No, yo siempre les he estado pidiendo solo un documento, ¿sí? Muy bien. Cuestionario, reporte, conclusiones y listo, ¿sí? Okey, Muchas gracias, profe. hasta luego, Nos vemos la siguiente semana. hasta luego, hasta luego.